a dar paso a María Teresa Vicente y Eduardo Salazar. Primero voy a hablar de un avión, pero podéis, si queréis, ir tomando posiciones. María Teresa Vicente es profesora titular de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. A partir del año 2019 promovió junto a un grupo de juristas, científicos y activistas la iniciativa legislativa popular para que se reconociera la personalidad jurídica del Mar Menor de la región de Murcia y así dotar a la laguna de derechos propios. Esta iniciativa alcanzó en octubre del 2021 el medio millón de firmas necesario para que su proposición de ley fuese debatida en el Congreso de Diputados y se hizo ley el 30 de septiembre de 2022. Te devuelvo el documento. En 2023 recibió la Medalla de Honor del Voluntariado del Consejo de Europa y hace pocos meses publicaste además un libro titulado Justicia Ecológica y Derechos de la Naturaleza, que hoy además ha presentado en Gasteiz por la mañana en el CAR. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Y Eduardo Salazar es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia, ha realizado estancias profesionales en Alemania, Paraguay y Estados Unidos y se ha especializado como abogado en la defensa legal del medio ambiente. Desde el año 2010 es también profesor asociado del Departamento de Derecho Administrativo de la UMU. A partir de su formación en Derecho Europeo Medioambiental, asesora a toda aquella entidad interesada en la aplicación del derecho ambiental y la consecución de la sostenibilidad. Desde el 2004 es consultor de las Naciones Unidas y experto legal en la Unión Internacional para la Naturaleza y de las ONGs internacionales como Environmental Law Alliance Worldwide, European Environmental Bureau en Bruselas y Justice and Environment en Holanda. Otro aplauso para él, por favor. Hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí compartiendo entre todos el Día Mundial del Agua. Quiero agradecer a los que han organizado este acto. Quiero agradecer también el premio que nos vais a dar y quiero agradecer a mis predecesores en la palabra este marco tan propicio para ahora que nosotros podamos hablar de la Laguna del Mar Menor, que es una historia de éxito en el Día Mundial del Agua, que no todo son cosas negativas, ¿no? Sino que los seres humanos tenemos tal potencial que siempre, aunque sea en un ambiente de encrucijada como el que estamos viviendo, pues surgen novedades tan importantes como la del Mar Menor, que hemos logrado mediante una iniciativa legislativa popular dar a un ecosistema en peligro y de un gran valor ecológico, convertirlo en el primer ecosistema de Europa con derechos propios. Eso supone una revolución jurídica, una revolución ecosocial que ha contado con el motor de la ciudadanía. La iniciativa legislativa popular está reconocida en el artículo 87.3 de la Constitución española y es una de las posibilidades de crear una ley. Una ley se puede crear a propuesta del Gobierno, a propuesta de nuestros parlamentarios o a propuesta de la ciudadanía. Ha sido una ley que ha necesitado 500.000 firmas, firmas a mano, en un momento en el que vivíamos la mayor crisis por COVID en todo el planeta, en el que a la gente le daba miedo hasta coger un bolígrafo, y no solamente hemos conseguido 500.000 firmas, sino 640.000 firmas. También se veía como algo imposible el que las consiguiéramos en el tiempo que la ley marca, y las conseguimos en un tiempo récord. No necesitamos los 3 meses que nos dio de extra el Gobierno por esta situación tan difícil de COVID. En esta ley, bueno, la propuesta sí que viene de un nuevo paradigma, de un nuevo cambio en nuestra mentalidad, que
nos fuerza, en base al conocimiento y al avance científico del mundo occidental, a decirle adiós a una etapa de cientos de años, a la edad moderna, que definió la naturaleza como un objeto y un objeto para su explotación sin límites. Ahora que a todos nos sorprende tanto de cómo vamos a seguir, cómo hemos construido un modelo de explotación ilimitada de un planeta finito. Cómo hemos declarado objeto al gran sujeto de la vida. Cómo el humanismo ha triunfado durante tanto tiempo considerando que el ser humano era el centro de la Tierra, si los seres humanos no podemos vivir sin la naturaleza. Cómo no hemos pensado en el gran esfuerzo cósmico de que un solo planeta pueda acoger a la humanidad. Cómo no hemos pensado en que ese planeta ha necesitado cientos, miles de años de evolución biológica para que la especie humana pueda vivir y desarrollarse hasta ahora. Y cómo todavía seguimos con el mismo modelo que sigue entronando un modelo económico apoyado por un modelo jurídico, político y cultural que sigue poniendo en el centro una economía que se basa en la explotación ilimitada de los recursos y en la acumulación de la riqueza. ¿Cómo es posible que ante la inminencia de este colapso, ya no de ecosistemas como el Mar Menor, que es un ejemplo del colapso mundial que estamos viviendo, sino de la propia biosfera, a partir de los años 70 se pone sobre la mesa como el gran problema del mundo en Naciones Unidas y empezamos con las primeras cumbres. Yo he participado en las últimas, pero vamos a peor en cada cumbre. ¿Cómo es posible, con todos los informes de los máximos expertos en clima, en ecosistemas, con el IPCC, con el IBES, dándonos año tras año las cifras, que todavía no hayamos impulsado un nuevo modelo que nos permita afrontar el problema con una perspectiva de éxito? Y bueno, pues el reconocimiento de los derechos de la naturaleza significa todo esto, significa el cambio radical que necesitamos, significa darle la manumisión al gran explotado que es la naturaleza. La manumisión se nos dio a la humanidad cuando se abolió la esclavitud, se nos dio derechos a las mujeres hace muy poco. Nuestras abuelas no tenían derecho ni a estudiar, ni a tener patrimonio, ni a viajar. Los niños tienen derecho, la Convención de los Derechos de los Niños es de los años 80, los pueblos indígenas de las mismas fechas. Sí es cierto que hemos avanzado en justicia. Nuestro modelo constitucional, igual que el de todo Occidente, es el de una justicia social y todos, por lo menos teóricamente, tenemos los mismos derechos, sin esa diferenciación que arrastrábamos desde el siglo XIX, de género, de raza, de condición social, pero no hemos dado el salto al otro gran error que es el antropocentrismo. No hemos dado el salto a reconocer que el ser humano es una especie más del ecosistema y que dependemos de la interacción del ecosistema el que nosotros podamos vivir. Es cierto que Naciones Unidas en el siglo XXI, en dos resoluciones míticas, ha reconocido que los derechos humanos no pueden avanzar si la Tierra se sigue degradando. Es cierto que se ha nombrado un experto no solamente en derechos humanos que nos saca informes periódicos, sino ahora en medio ambiente. Pero todo esto se sigue haciendo para el ser humano. Es cierto que hemos celebrado, y es importante, el último gran derecho universal, que es el derecho a un medio ambiente sano. Pero es que no tienen derecho a un medio ambiente sano las focas del Mar del Norte, no tienen derecho a un ambiente sano las praderas que están desapareciendo, los bosques,
los caballitos del Mar Menor, que ahora están en prisión en el acuario, pero quieren volver a su hábitat. No tienen derechos los osos polares. Todos tenemos derecho a nuestro hábitat, porque es un planeta compartido. Por tanto, tenemos que seguir avanzando en distribución de derechos y en poner un límite a la explotación ilimitada de la naturaleza. Y eso se consigue dotando de derechos al explotado, pero no porque le demos derechos, sino porque son suyos. Porque la naturaleza tiene su propia ley. Y esa ley es la que garantiza una armonía en la naturaleza. Intentar que nosotros los humanos impongamos nuestra ley a la naturaleza ha fracasado. Llevamos toda la modernidad con este modelo y ya estamos a punto de colapsar. La naturaleza va a terminar ganando, está claro, nos expulsará. Pero todavía seguimos en el mismo modelo. Por eso ha sido el gran triunfo el decir que es posible. Empezamos en una ciudad la más conservadora de España, una ciudad conformista, y ahí nació la gran revolución de la democracia. Lo conseguimos en la época más difícil para salir a la calle a firmar. Comprendimos una ley, yo fui la redactora de esta ley, de este primer proyecto de ley, que luego se enriqueció en el Congreso y en el Senado, porque estuvieron negociando las enmiendas con nosotros y no consentimos ni un paso atrás, y ahí estuvieron a la altura los políticos y las políticas. Pero esta utopía hecha realidad, aunque no ha parado de avanzar, tanto en el ámbito europeo, que ya recibimos la visita en el pasado mes de septiembre de 14 países europeos que estaban luchando por los derechos de la naturaleza, incluso antes que nosotros, para reconocer que esta victoria era su victoria. Y hemos tenido una gran incidencia en Naciones Unidas, que hemos estado 2 veces allí y hemos protagonizado 2 informes del secretario general. Llegamos hasta un mandato en una resolución que convocaba para el próximo mes de abril la primera Asamblea de la Tierra Ecocéntrica. Después del triunfo político, a pesar de todas las dificultades, ahora está en los juzgados ya el Mar Menor. El Mar Menor se está defendiendo de los daños en los juzgados, a través de quién, de todos los ciudadanos. En concreto hay unos que llamó el propio juez y otros que nos presentamos por el artículo 6. Ahora hablará Eduardo de este tema, porque la dificultad que se planteaba, que a nosotros los abogados, yo estoy ejerciendo toda mi vida, he dejado de ejercer por una incompatibilidad con la dedicación a tiempo completo a la universidad, pero la pregunta de que quién va a defender al Mar Menor, bueno, ¿y quién defiende a las grandes empresas? ¿Y quién defiende a los bancos? ¿Y quién defiende a la universidad? Pues los abogados. ¿Quién lo va a defender? Los abogados. Pero la gran novedad es que quien se persona es el Mar Menor, en nombre del Mar Menor. Es la voz del Mar Menor, de sus necesidades y la defensa de sus derechos, que está en esta ley, que está en vigor ya más de un año y que sigue andando, y por eso al estar en vigor se está aplicando ya. En esta ley, es una ley que algunos grandes expertos parecen no entender, pero que la hemos entendido 700.000 personas y muchas de ellas ni siquiera han ido a la universidad. Es una ley clara que está hecha para que se pueda leer, porque cuando, entre las cosas que se dicen, que la gente firmó sin entender, yo creo que en tiempos de COVID nadie se arriesga, coge un bolígrafo y pone su firma y todos sus datos sin saber qué está firmando. Esta ley yo lo que más he oído de la ley, es la única ley que entiendo, profesora. Es una ley que está hecha para entenderla. Las leyes se perfeccionan andando o se pueden perfeccionar con reglamentos, pero esta ley no necesita de que se apruebe un reglamento para aplicarse. Un juez lo que tiene que mirar en una ley es si está en vigor, y si está en vigor puede jugar con todo su articulado. Ningún juez se pregunta si tiene reglamento una ley, porque puede o no tener reglamento, o tener 1, o 3, o 4, o 7. Esta dificultad se resolvió andando, la resolvió un juez
Y cuando nosotros planteamos esa pregunta ante la duda de algunos a los que citaba, entre los que estaba el Miteco y estaba la propia la comunidad autónoma de la región de Murcia, y bueno, sigue teniendo dificultades la ley, pero ese no es el problema, porque una ley siempre va a tener dificultades. Es que las mujeres que ya tenemos una ley que defiende nuestros derechos no tenemos dificultades. Cualquier ley tiene que defenderse. Entonces, la grandeza de esta ley es que no ha parado de caminar. Que ahora, cuando se ve la fuerza de la ley, porque sí que esta ley es revolucionaria, pero hay que decirlo con orgullo, porque es una ley revolucionaria para la paz. Es una ley que abre el camino a la paz con la naturaleza, porque no se puede hacer la paz con el explotado si tú no le dotas de sus derechos. Si tú intentas hacer una paz con el explotado sin dotarle de sus propios derechos y equilibrarlo con tus derechos, eso no es una paz, eso es seguir ejerciendo el poder sobre otro. Entonces, es una ley para la paz con la naturaleza que implica la paz con la humanidad. A lo que tenemos que tener miedo es que sigamos en un mundo en el que se nos está impulsando hacia unas guerras que no tienen solución, porque son guerras en las que la energía nuclear está en juego, en las que las grandes potencias están jugando ya, no solamente con el gran negocio de las armas, que es el negocio que más dinero y que más sube el Producto Interior Bruto, incluso de las potencias del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son las responsables de la paz en el mundo, sino que es un momento para decir que estamos forzados a la paz con la naturaleza, porque ella va a ganar en esta batalla, y a la paz entre la humanidad, porque aunque la humanidad ha avanzado con guerras, ya no puede seguir avanzando con guerras, porque esta guerra no la va a ganar nadie, va a ser una destrucción absoluta. Esto es un ejemplo de lo imposible. Si nosotros no hubiéramos conseguido esta ley, es una ley que salió del pueblo, como este movimiento de los derechos de la naturaleza es un movimiento mundial y en todos los casos ha salido del pueblo y ha estado protagonizada por las mujeres. Porque las mujeres siempre salimos a la calle cuando hay una cuestión de justicia y una cuestión de supervivencia, aunque luego nos silencien, como nos silenciaron en la Revolución Francesa, que nos condenaron a nuestras casas y nos tiramos 200 años sin derechos, o en la última revolución una de las últimas revoluciones del mayo del 67, que estuvo también protagonizada por mujeres y que ahora el feminismo está rescatando. Pero aquí no hay manera de silenciarnos, porque estamos en todo el planeta abanderando este movimiento de los derechos de la naturaleza, y faltaba Europa. Europa era el continente que faltaba para tener algún caso en el que se reconociera derechos a ecosistemas de gran valor ecológico y en peligro. Con el Mar Menor nos hemos puesto a la cabeza de este gran movimiento. Ahora voy a pasar rápido, pero porque una imagen vale más que 1000 palabras, todo el proceso de éxito y luego donde se encuentra ahora mismo, que también donde adelantamos a los demás países, porque la gran novedad y la rapidez de esta ley es que ha sido un juez instructor el que ha llamado al Mar Menor. Ha sido un juez el que, cuando en las causas que estaba instruyendo tenía hechos probados de que el Mar Menor estaba siendo dañado, a él le han tocado 3 casos, 2 de agricultura intensiva y 1 por contaminación minera. Ha visto que el fiscal no acusaba, entonces ha mirado al dañado y ha dicho, pero si el dañado es una persona jurídica y tiene derechos, y dictó una providencia, 3 providencias, 1 en cada procedimiento, llamando al Mar Menor. Ya Eduardo os contará con más detalle esto, y yo, como quiero dejarle espacio a Eduardo porque es muy importante lo que él os va a decir, voy a pasaros la secuencia de todo el proceso que nos ha llevado a encabezar este movimiento de éxito, hacer utopía una realidad. Entonces, no hay nada que no sea posible, nada. Es mucho más costosa la guerra que la paz. ¿Por qué no apostamos por la paz cuando esta guerra no tiene ningún sentido?
Nadie daba un duro por este movimiento, nadie, ni los movimientos ecologistas, ni los políticos, nadie. Era un movimiento que cómo le íbamos a dar los derechos a un ecosistema en tiempos de COVID, y ha sido un éxito rotundo, de un paradigma nuevo, de un pueblo que se olvidó de sus diferencias políticas y de unos políticos que estuvieron a la altura, que escucharon la propuesta revolucionaria de un pueblo, que era la voz de la naturaleza, y salimos por la puerta grande del Senado solamente con 3 votos en contra de Vox. Y que ahora ha sido el propio juez del Mar Menor, además, el que ha invitado al Mar Menor a defenderse. Me voy a levantar para ir un poco más rápida en la explicación. Bueno, aquí ¿me oís? Bueno, todo este proceso, no me puedo detener aquí mucho, pero es importante. Este proceso es una novedad filosófica y una novedad jurídica, y es un nuevo paradigma de justicia que tenemos que internalizar los seres humanos, porque la justicia no es un patrimonio del derecho, es patrimonio de todo, es lo que dirige un comportamiento en el que estamos convencidos. Si no, las mujeres no hubiéramos estado convencidos de nuestro valor, la justicia de género no hubiera provocado ningún cambio legislativo. Si no hubiéramos impulsado, también ahí las grandes impulsoras fueron las mujeres, que a los niños hay que escucharlos, pues los niños ahora mismo se seguirían pegándole en los colegios, como mi padre nos contaba, que antes la típica frase de la letra con sangre entra. Nosotros hemos escuchado a los niños, a un niño no le gusta que le peguen ni que le humillen. Una vez que teníamos su ley, también hemos estudiado cómo se tiene que aplicar esa ley en los juzgados, y que un niño no puede entrar a un juzgado a defender sus derechos si ve a un montón de gente vestido de negro, que es lo que nos tenemos que poner, y hemos conseguido ahora adaptarlo a los niños. Quiero decir, primero está el cambio de mentalidad. Una vez que tenemos ese cambio de mentalidad, tenemos que cambiar todo lo demás, el orden jurídico, el orden económico, el orden, dirigir la tecnología donde tenga que estar. Si la tecnología está al servicio de un modelo económico que se basa en la explotación ilimitada de los recursos, pues te puedes cargar un bosque, te puedes cargar una laguna, te puedes cargar un humedal en un tiempo récord. Entonces, todos esos grandes cambios vienen de un cambio. Pero claro, ese cambio tenemos que estar dirigidos por algo. Pues igual que durante cientos de años nos dirigimos por un modelo que nos decía que los reyes venían de los dioses y había que obedecerlos sin ningún tipo de norma, y que si se levantaba el señor feudal o el obispo de turno y le quería cortar la cabeza en medio del pueblo a no sé cuánto, pues la gente iba ahí tan feliz, le aplaudía y lo veíamos bien, algo que vemos una barbaridad. Si estuvimos años con una justicia liberal que reconocía que las mujeres, y los grandes filósofos de ese modelo como Rousseau o Kant, que las mujeres habíamos nacido para servir al hombre, nosotros no lo creíamos, y se educaban así a las hijas, pues, bueno, aunque el genoma ya nos ha dicho que eso era un gran error, que todos somos iguales, no hubiéramos avanzado hacia un modelo de justicia social. Entonces, ahora este modelo de justicia ecológica, que reconoce que tenemos que volver a colocarnos donde nos corresponde y nos tenemos que colocar dentro del ecosistema, no podemos poner al ecosistema a nuestro servicio porque ha fracasado, y con él hemos fracasado nosotros. Este modelo sigue, claro, este modelo sigue, pero este modelo ya es irracional. El gran modelo de la razón, de la modernidad, se ha vuelto irracional, pero esto también, si nosotros observamos el avance de la ciencia, pues nos damos cuenta que algo es cierto hasta que aparece una nueva verdad y un nuevo método para ver la verdad, ¿no? Entonces, aquí, ante este nuevo escenario del antropoceno, en el que el ser humano ha sido el responsable, no el ser humano, el modelo de desarrollo del ser humano ha sido el responsable del colapso que vivimos, pues nosotros, los propios seres humanos, tenemos que responder, y nos damos cuenta también porque en Occidente la ciencia de la ecología, que se desarrolla en todo el siglo XX, y todas las ciencias de la Tierra, nos han puesto sobre la mesa este gran error. Pues tenemos que aportar una solución, y esa solución es,
volver a colocarnos y poner como límites el respeto a la ley de la naturaleza. Que nos dicen que es que no nos queremos desarrollar, eso es una tontería. Claro que nos queremos desarrollar, pero lo que no queremos es un desarrollo suicida. Que no queremos la agricultura, ¿cómo no vamos a querer la agricultura? Lo que no queremos es una agricultura intensiva que destroza la biodiversidad del suelo, que se impone en lugares que son semidesiertos, como en la región de Murcia, y que colapsa nuestras joyas ecológicas, como son el Mar Menor. Pero queremos un modelo agrícola que respete la vida, para que así nuestras generaciones futuras puedan tener la opción a vivir como quieran y no dejarle ya un mínimo para que puedan seguir explotándolo. Este es el gran cambio que el modelo de justicia ecológica nos da, porque exige un cambio hacia una economía ecológica, que ya no es ambiental, sino ecológica, y el apellido ecológico lo diferencia de lo ambiental, tanto de la justicia climática o de la justicia ambiental, en que estos modelos han sido importantes durante un tiempo, pero siguen siendo antropocéntricos, siguen poniendo en el centro al ser humano. Y el centro no es el ser humano, como Copérnico puso de manifiesto, y Galileo, y Kepler, y Newton, de que el centro del universo no era la Tierra. Pues el centro de la Tierra no es el ser humano. El centro de la Tierra es el ecosistema que sí que nos procura vivir. Y ese es el gran cambio. Tendré que ir más rápida, si no, me voy a dejar sitio. Sí, pero esto era importante saber, todo este movimiento filosófico. Todo esto lo aplicamos a nuestro ecosistema, el de mayor valor ecológico y en el que forma parte de nuestra identidad. Por eso saltamos a defenderlo sin mirar nuestras diferencias. El Mar Menor forma parte de la identidad de todas las murcianas y los murcianos, y contagiamos este movimiento a toda España y a todas las islas, ¿no? Tanto Canarias como Baleares también formaron parte. Bueno, aquí lo hemos descrito, está descrito en la ley, el ecosistema igual que aquí. Bueno, pues como ha explicado el compañero, haciendo alusión a los humedales, como los humedales aquí, ahora en Vitoria, estos humedales ahora están muy sanos, pero hubo un momento en que debido al modelo económico estuvieron a punto de colapsar. Pues eso es lo que ha pasado en el Mar Menor. En el Mar Menor, el colapso del Mar Menor era la historia de una muerte anunciada. El modelo económico de la región, y no es que seamos los más tontos ni los más malos, esto es lo que está pasando en todo el planeta. Es un modelo de desarrollo que mira el beneficio económico y que ve a la naturaleza como un objeto valioso para procurar ese modelo. Es decir, el desarrollo de la minería ve pasando el desarrollo urbanístico. Esto es cómo está la manga del Mar Menor, que no se tenía que haber tocado. Eso era una joya de dunas y se ha sustituido por esto. ¿Esto ha traído dinero? Sí, muchísimo dinero, pero ¿estas casas vive alguien? Un mes o dos, el resto no vive nadie. ¿Pero esto da dinero? Mucho dinero, pero a mucha gente no, a mucha gente no. Pero este es el modelo que nos han vendido, de que este es el desarrollo. El desarrollo no eran las grandes lagunas del mar, de la manga. La minería se desarrolla sobre todo a cielo abierto a partir de los años 50. Bueno, pues durante el día y la noche, de forma ininterrumpida, toda la parte tóxica del mineral y todo lo que se utilizaba para extraer el mineral iba virtiendo a la laguna. Imaginaros, años y años y años. Llegó a colmar Portmán entero y sigue virtiendo hoy. El problema no es lo que pasó, porque lo que pasó podemos decir, bueno, en ese momento todavía creíamos en ese modelo de desarrollo. Todavía creíamos que nosotros, el mundo occidental, era el que tenía el mejor desarrollo y teníamos que seguir explotando al resto del planeta, y que los pueblos indígenas, eso de pensar de los derechos de la madre tierra, que eso eran primitivos, además le negamos sus derechos, le negamos la personalidad jurídica a ellos y legalizamos el robo de sus recursos. Bueno, un proceso que sigue estando hoy vigente todavía, ¿no?
Nosotros aquí en Europa vamos a hacer una transición ecológica, pero seguimos explotando minería, petróleos en el Ártico, por ejemplo. Eso no se debería de tocar ya. Bueno, pues ya sabéis, todas las nuevas vías de comercio, el petróleo ahora que se sigue extrayendo, pero ahora el fondo marino. Es decir, lo grave es que ahora sigamos con este modelo. Lo grave es que el capital siempre ha tenido personalidad jurídica y derechos. Los agentes del capital, las grandes empresas, siempre han sido titulares de derechos. Y ahora es cuando estamos empezando a reconocer a la naturaleza sus propios derechos. Esto es la agricultura intensiva, cuando se decía que ha dicho la compañera que no se tenía muy claro de dónde venían los nitratos. Bueno, pues ahí hay una unanimidad científica, a no ser que sean negacionistas. Esto se está estudiando, que yo sepa, porque yo la tesis doctoral la hice entre ecología y derecho desde los años 80. ¿Cuánto? El 80%, el 85% de los nitratos vienen de la agricultura intensiva. Es decir, esta agricultura intensiva, yo he conocido toda la cuenca del Mar Menor con una agricultura de secano, porque nosotros somos semidesierto. Convertir en la huerta de Europa un semidesierto a base de sacar 4 cosechas al año, eso no respetas el propio concierto del suelo, que le da a la planta lo que necesita, le da los nitratos que necesita, le da los fosfatos que necesita, le da el potasio que necesita. Si eso lo suprimes y traes nitratos y fosfatos artificiales para conseguir, no solamente te cargas la biodiversidad del suelo, sino que nuestra ganadería tradicional, la transhumancia ha desaparecido y nos la han sustituido por grandes granjas de cerdos, que también siguen virtiendo nitratos a la laguna. Es decir, lo que ha pasado con la laguna del Mar Menor, eso está hiper mega estudiado. Si hay gente que sigue diciendo que el planeta es plano, pues lo sigan diciendo, pero esa discusión nosotros ya no vamos a entrar, porque hay tantos informes que se sabe perfectamente cuál ha sido la causa de este colapso del Mar Menor. Y luego viene la otra pregunta: ¿pero es que no ha tenido protección el Mar Menor? El Mar Menor es un ejemplo de que tiene todas las figuras del derecho ambiental. Las grandes figuras internacionales está dentro del convenio Ramsar, el convenio de Barcelona, el convenio de la zona de especial protección del Mediterráneo, está dentro de la red Natura 2000, tiene CEPA, CEPIN, dentro del ámbito nacional y regional, el parque regional, paisaje protegido, área de protección, con todas estas figuras que ha ido acumulando en 30 años. A la vez, el modelo económico iba actuando. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¿Quién ha ganado? Este ha sido el resultado. Por eso no es que digamos que el derecho ambiental no ha hecho su papel, sí lo ha hecho, pero el derecho ambiental ha sido absorbido por el modelo económico. Y esta es la prueba. Y por eso tenemos que dar el gran salto, porque si no hacemos este cambio radical, vamos a seguir igual. Aquí, claro, el cambio radical nunca lo va a dar el poder, esté la derecha o esté la izquierda, porque el poder tiene que garantizar esa conservación de la estructura. Por eso, el salto lo dio la ciudadanía. A partir de ahí, la ciudadanía sintió el engaño de los políticos, de los científicos, que le iban diciendo que todo iba bien, que teníamos un modelo de desarrollo buenísimo en la región de Murcia y que el Mar Menor era una joya y que se podían bañar. Claro, todo eso saltó cuando vimos el suicidio de la vida del Mar Menor a nuestros pies, cuando vimos que los peces nos estaban diciendo que no le habíamos dejado ni oxígeno para respirar, cuando vimos que todo el bosque lagunar había desaparecido y miramos las grandes urbanizaciones, miramos las grandes extensiones de agricultura intensiva, las grandes granjas de cerdo, y miramos a nuestros políticos y a nuestros científicos y, bueno, tuvimos las manifestaciones más grandes que ha conocido la región de Murcia,
Y esto fue muy bonito, fue un abrazo que dimos todos al Mar Menor, a los 130 kilómetros cuadrados. Un abrazo, vosotros os imagináis que los que teníamos al lado, que eran gente de todas las edades, ¿alguien le preguntaba al otro de qué partido político era? Nadie habló de política en todo el movimiento social. Cuando en estas plazas empezaron a llamar a los científicos, en una de esas fuimos profesores de la universidad, químicos, fue Eduardo como jurista explicando todas las figuras y fui yo. Y ahí fue el momento en que cuando propuse el dar derechos al Mar Menor, y que era una figura que yo ya estaba trabajando durante muchos años y que ahora estaba haciendo un estudio con mis alumnos, ahí todo el mundo lo entendió en un segundo. O sea, ya las caras de aburrimiento, de bueno, entonces si Eduardo a lo ideal estaba explicando los 80 pleitos que teníamos en los juzgados y la gente diciendo, bueno, ¿y cuánto tenemos que esperar ahora? La figura de protección de la gente, bueno, ¿y qué? Cuando yo dije eso, la gente empezó a llorar, pero de alegría, y fue un cambio radical, vamos más rápido. Esto es cuando ya lo pusimos en práctica, y está la ministra Teresa Rivera, que no la llamamos, pero salió del Congreso a recibirnos. Ahí lo que yo llevo en la mano es el borrador de la ley que primero tenía que registrarse, por eso fuimos con la comisión promotora a registrarse. Después del registro ya empezó pues a ver si la ley estaba bien, si no estaba bien, pasó todo el proceso de una manera muy rápida. Este fue el otro momento difícil porque nos quedaban 2 meses para presentar las 500.000 firmas, llevábamos 300.000, pero entonces el Mar Menor habló. La pena es que fue un grito. Esto es para los que dicen que la naturaleza no habla, grita, llora, salta. Y firmó todo el mundo, hasta el presidente del gobierno, después de ese grito de muerte. Y ya, pues el éxito que os digo, no solamente llegamos en la fecha, sino llegamos con 3 meses sin utilizar los 3 meses de prórroga, no con 500.000, con 640.000 firmas. Y este fue el momento. Hay 3 patas aquí, como en toda revolución, como en todo cambio de modelo. Una es la intelectual, porque la gente cuando siente la injusticia o cuando ve una verdad con una gran claridad, no necesita ser científico ni necesita ir a la universidad, sino que la ve, la capta. Por eso el arte ha estado muy unido con esta lucha por los derechos de la naturaleza. Pero claro, cuando tú captas esa verdad, pues si esa transformación va a ser pacífica, necesitas algo en lo que empeñar esa verdad que has visto. Aquí pasó que vieron la ley. Ahí se unió el movimiento intelectual de toda la filosofía y toda la ley de los derechos de la naturaleza con el movimiento social que estaba preparado para impulsarlo. Y ahí se une con el movimiento político. Si el Congreso, cuando me citaron para ir a defender la ley, los partidos políticos no la apoyan, nos hubieran dicho, vale, enhorabuena, sois una ciudadanía maravillosa, pero ya os podéis ir a vuestra casa. Pero todos lo apoyaron, todos los partidos políticos, menos Vox, en el Congreso y en el Senado. Los 3 puntos rojos son los de Vox, que nos dijo desde el primer momento que yo defendía la ley en el Congreso y que todos lo apoyaron. Todos los partidos políticos, derecha, izquierda, centro, dijeron que no íbamos a lograrlo, que eso era imposible, pero que si lo lográbamos ellos la recurrirían al Tribunal Constitucional porque tenían el número de personas en el Congreso que se necesitaba. Y ahí está, lo recurrieron al Constitucional. Bueno, esta foto es de Miquel, es de Miquel, ¿verdad? Creo que fue él el que me la dio. Quiero agradecer aquí, hay tanto Paco como Ángeles, aquí hubo un movimiento muy fuerte en el País Vasco, de entrega de firmas y de recogida de firmas. Les quiero agradecer aquí su presencia y también a Miquel, porque además ellos estaban en todo, no solo en el País Vasco, sino que en el Congreso y en el Senado, ahí llegaba gente del País Vasco a apoyarnos. Y creo que esta foto me la dio él, entonces la he puesto ahora porque me recuerda mucho a él, ¿no? Este triunfo de la ciudadanía, me acuerdo de su cara y cuando el orgullo que tenía con la foto, por eso te lo he preguntado porque creo que no me equivoco, que fue él el que la hizo.
Bueno, luego llega pues Naciones Unidas y nos sacan 3 informes. En este informe, como un ejemplo a seguir en el mundo, este informe vamos a Naciones Unidas, ahí estoy con el alcalde de Los Alcázares. Naciones Unidas ya celebra que ya estemos todos los continentes, nos vuelve a sacar en el próximo informe a nuestra ley, que ya lleva un año en vigor. En ese momento estaba recién salida, y da el siguiente paso de los diálogos interactivos que estaban monitoreando a todo el mundo en cómo nos íbamos incorporando a nueva figura, pasa a convocar una Asamblea de la Tierra el próximo 22 de abril del 2024 bajo un paradigma por primera vez no antropocéntrico, sino centrado en la tierra, en los derechos de la madre tierra y de la naturaleza, que también creemos... Bueno, ahora no me da tiempo a contarlo, si queréis luego lo pregunto, que está en peligro también el que se celebre. Este fue otro gran éxito, silenciado, que no sabemos por qué. En la última convención de biodiversidad logramos incluir los derechos de la naturaleza en la meta 19, que esto es donde tienen que estar, para que sepa toda la biodiversidad que tienen los mismos derechos que nosotros. Bueno, al Mar Menor es cierto que le hemos hecho daño con un modelo de desarrollo, pero también le hemos dado el gran regalo de convertirlo en el primer ecosistema de Europa con derecho. Muchas gracias. Yo, muy brevemente, para dejar a Violeta que hable, voy a decir solamente 2 palabras, y es que estamos ahora mismo en los tribunales promoviendo que el Mar Menor, que ya tiene derechos, actúe a través de las asociaciones que se han formado para la defensa del Mar Menor. Si tenéis alguna pregunta, estamos a vuestra disposición. Dejo a Violeta, que está ahí ya deseando intervenir.